Entonces, estábamos con esto de segmentación broncopulmonar. Lo explico una vez más. Em, tenemos bronquio fuente, la tráquea que llega hasta la carina. En la carina se dividen en bronquio fuente derecho e izquierdo. Los bronquios fuentes se van a dividir en bronquios lobares, o sea, uno para cada lóbulo. Por lo tanto, el bronquio fuente derecho se va a dividir en tres, porque el pulmón derecho tiene tres lóbulos. Va a dar el bronquio lobar superior, el medio y el inferior. Y a su vez, cada bronquio lobar se va a dividir en bronquios segmentarios. El bronquio lobar superior va a dar el apical, el anterior y el posterior. Apical es lo mismo que superior. El lóbulo medio va a dar el medial y el lateral solamente. El bronquio eh, segmentario medial y lateral, o interno y externo. Y el posterior, el bronquio lobar inferior, o sea, el lóbulo inferior, va a dar el apical de Nelson, que es hacia atrás, es este que se ve acá, es el apical de Nelson, va hacia atrás. Después, los basales, o sea, los que están bien pegados a la base, abajo. El anterior, el posterior, el lateral y el medial. A estos también los pueden encontrar como paracardíaco, no, perdón, al medial. Al medial o paracardíaco y el lateral o costal también se pueden llamar. Tienen otros nombres y qué sé yo, pero bueno, no importa. Si se los aprenden así está perfecto. Esta es la segmentación broncopulmonar del pulmón derecho. La del pulmón izquierdo es bastante similar con algunas diferencias. Vamos a tener el bronquio fuente derecho, izquierdo, perdón, que se va a dividir en dos, ¿sí? Porque tenemos dos lóbulos, en el superior y en el inferior. El superior va a dividirse a su vez en culmen y língula. Si el bronquio lobar superior se va a dividir en dos, en culmen y língula. Culmen hacia arriba, língula hacia abajo. Y la língula se va a dividir en tres y el culmen se va a dividir en dos. Eh, Se ve mejor en esta imagen. Se divide. Estos tres primeros son lo que se llama culmen y estos dos de abajo es lo que se llama língula. Entonces, en el culmen vamos a tener el apical, el posterior y el anterior, igual que acá, que en el bronquio lobar superior. Y en la língula vamos a tener dos. Vamos a tener el superior y el inferior. Eso sí es diferente, porque acá en el medio teníamos el medial, el 5 y el lateral, el 4. Acá el 4 es superior y el 5 es inferior. Bien, eso sería de esto, ¿sí? Del lóbulo superior, que recuerden tiene el culmen y la língula. Eso es algo nuevo, solo del pulmón derecho, de izquierdo. Acá dice pulmón derecho, ojo, pulmón izquierdo. Ah, este, está bien, no, no, está bien. Esto está bien, esto está bien. Acá, pulmón izquierdo, sí, perfecto. Entonces, língula, que se divide en tres, acá no sé por qué tiene dos, y culmen, que se divide en dos. Este dibujito para ahí le falta uno más. Em, y después, de ahí para abajo, vamos a tener el bronquio lobar inferior y se va a dividir exactamente igual que el bronquio lobar inferior del lado derecho. O sea que vamos a tener el apical de Nelson y los cuatro basales, ¿sí? El anterior, el posterior, el interno y el externo. ¿Sí? Fíjense entonces. El lóbulo inferior es exactamente igual en ambos pulmones. El lóbulo medio en el pulmón izquierdo no existe, pero es como que es absorbido por el lóbulo superior del izquierdo, ¿sí? Y la división es más o menos, es similar, solo que acá cambia de nombre, se le agrega esto de culmen y língula. Nada más. Este dibujito para mí lo explica bastante bien eh, la segmentación broncopulmonar.
Es hacer un dibujo, yo me acuerdo cuando la cursé, la tengo allá arriba, la sacaría, pero está un poquito difícil para mostrárselas, pero tengo la maqueta. Cuando me acuerdo cuando la cursé, agarré un montón de alambre y me fui haciendo como la maqueta de la segmentación broncopulmonar para aprenderla y también como para distraerme un poco y aprender al mismo tiempo. Eh, pero no estás complicada. Ah, se los muestro. Venga un cachito. Acá está. Uy, se le cayó un pedacito. Ahí está. Esta es... Ah, esperen que tengo que sacarle lo borroso, si no... Ahí está. Esto así es la maqueta de la segmentación broncopulmonar. Dejo de compartir para que sea un poco mejor. Les sugiero que si pueden y tienen tiempo, se la armen. Estos dos que van para atrás son los apicales de Nelson. Así que esto es posterior y esto es anterior. Este es derecho, este es izquierdo. Eh, perdón, este es derecho y este es izquierdo. Y ahí se ve cómo se va segmentando, ¿sí? Estos serían los bronquios fuentes, bronquio segmentario superior, el medio, donde sale eh, el medial, donde sale el medio y el inferior, y así, ¿sí? Como lo pueden ir armando. Acá se ve como el derecho tiene el culmen hacia arriba, la língula hacia abajo, y esos son los de la base, los basales. Nada, si, si tienen tiempo, y si no, un dibujito también, y el dibujo sirve también. Bueno, eso en cuanto a pulmón entonces. Configuración externa, configuración interna, ya vimos, y eh, vimos segmentación broncopulmonar. Ahora vamos a seguir con lo que rodea al pulmón, que es la pleura, que es bastante sencillo. ¿Qué es la pleura? Es una serosa, ¿sí? Es un tejido que recubre al pulmón, que lo protege y además ayuda a disminuir la fricción. Cuando el pulmón se expande y se achica, tiene que rozar, friccionar con toda la caja torácica y eso le produciría un daño al pulmón. Entonces, ¿qué tiene? Una serosa que lo recubre, que es la pleura, para evitar que ese roce desgaste el pulmón. Yo acá tengo una bolsa. Mientras tengo que sacarle esto. Una bolsa que representa a la pleura. Siempre lo explico con... ¿Se me escucha bien ahí, Wanda? Porque dejé de levantar el micrófono. Sí, 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 yo escucho. Ok, joya. Entonces, esta bolsa representa lo que sería la pleura pulmonar. Y como ustedes saben, las bolsas tienen dos capitas. ¿Sí? Vamos a decirle que esta esta de acá es la visceral, ¿sí? Es la pleura visceral, o sea, es la que va a estar pegada al pulmón, el pulmón va a ser mi mano. Y esta de acá va a ser la pleura parietal. Esta va a estar pegada a las costillas, ¿sí? Esta es la visceral y esta es la parietal. Esas dos capas de pleura están pegaditas, así. Tanto la visceral de este lado como la parietal de este lado. Están pegadas. Y adentro hay un espacio, adentro, entre las dos capas, adentro hay un espacio que se llama espacio pleural. ¿Sí? Porque creo que por las dos voy a dejar de compartir. Esto sería donde estoy metiendo la mano, el espacio pleural. ¿Sí? Ese espacio pleural es un espacio nulo, que no tiene casi que existir, que tiene solamente 1 milímetro de líquido que permite que las dos capas de la pleura deslicen. Cuando el pulmón se expande, estas capas pleurales lo que hacen es esto, ¿sí? Deslizar unas con otras por ese líquido que hay entre ambas capas en el espacio pleural.
que no tiene que tener más de 1 milímetro de líquido, ¿sí? Si hay más es patológico, es una enfermedad. Bien, entonces, esta capa visceral y esta capa parietal. Esta está pegada al pulmón, esta está pegada a las costillas. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué otro concepto hay que entender de la pleura pulmonar? Que la pleura y el pulmón están relacionadas, tum, de esta manera. Y en mi brazo va a ser el pedículo pulmonar. Por lo tanto, la pleura, con sus dos capas, la capa visceral y parietal, en un momento van a llegar hasta el pedículo y van a pegar la vuelta. Y luego van a bajar hasta el pedículo en la parte inferior y van a pegar la vuelta. Eso lo vamos a entender un poquito mejor con un dibujo. Y se van a formar lo que se llaman los eh, fondos de saco. Que me voy a tomar el tiempo de explicarlo ahora porque después en abdomen vamos a volver a ver fondos de saco y no van a necesitar que eh, lo explique otra y otra y otra vez. Tenemos entonces el pedículo pulmonar, lo vamos a dibujar así, ¿sí? Que se acuerdan que estaba formado por el bronquio fuente, sea el derecho o el izquierdo, las arterias, la arteria en realidad, lo vamos a hacer con rojo acá, ¿sí? La arteria y em, las venas, ¿sí? Esto es el pedículo pulmonar que va a ingresar al pulmón, vamos a hacerlo con amarillo, ahí, ¿sí? Ese es el pedículo pulmonar. Y lo que rodea a este pulmón, lo vamos a hacer con verde, es la pleura, esta que les explicaba, que tiene dos capas, una visceral y una parietal. La visceral dijimos que estaba pegada así al pulmón, si viene toda pegada. Rodea así todo el pulmón y ¿qué pasa? Acá llega el pedículo, no puede atravesar el pedículo. Entonces, ay, ¿por qué se hizo así cuadrado? Vamos de nuevo, ahí rodea todo el pulmón y cuando llega acá al pedículo no pasa para el otro lado, sino que se refleja. ¿Por qué se hace así? Tuki, 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 tuki. Llega acá y se refleja, pega la vuelta y baja como pleura parietal. Sube, 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 tuki, y acá se une con la otra. Esas son las dos capas, ¿sí? La visceral, que está pegada al pulmón, y la parietal, que está pegada a las costillas. Acá estarían, si las dibujamos así. Ah, cambié de color y no cambió. ¿Sí? Ahí estarían las costillas, ¿no es cierto? Esto estamos viendo desde adelante, es un corte coronal. Ahí estarían las costillas, entonces la de afuera es la parietal, la de adentro es la visceral. Esto que está acá, acá y acá, es lo que se conoce como fondo de saco. Si es un fondo de saco, este es el fondo de saco pleural. Después en el abdomen vamos a ver más fondos de saco que son mucho más importantes, pero creo que con pleura se entiende más el concepto de fondo de saco y después cuando lo veamos en abdomen ya lo van a entender qué es esto de las capas. Entonces, una capa visceral que se refleja, o sea que cambia de dirección y se hace parietal, y en ese cambio se forma ese fondo de saco, ¿sí? Porque no es, y esto pasa en todos los órganos, no es que el órgano o la víscera, dejo de compartir esto, no es que el órgano o la víscera está adentro,
¿sí? De la serosa, en este caso no es que el pulmón está adentro, entre las dos capas, no es que está así adentro, sino que está así, así como envuelto. Entonces, fíjense, ahora yo voy a meter la mano adentro del espacio pleural y me voy hasta el fondo de saco, sí que es el fondo de la bolsa. Y fíjense que cuando rodea el pulmón, el fondo de saco queda acá. Y el otro fondo de saco va a quedar acá, ¿sí? Eso es lo que pasa. Esos son los fondos de sacos y eso es como la pleura rodea el pulmón. Eh, Después va a cobrar mucho más importancia cuando veamos peritoneo, que es otra serosa que está en el abdomen. Eso es un fondo de saco, eso es pleura y eso es cómo funciona. Acá lo vemos, ¿sí? La pleura parietal que se refleja en el pedículo y se forma la pleura visceral. Esto acá es un fondo de saco, esto acá es otro fondo de saco. Es el dibujo que les estaba haciendo recién. Ven como la pleura rodea al pedículo pulmonar, pero no lo envuelve. Acá está la pleura sin el pulmón y acá tenemos un fondo de saco y acá arriba el otro fondo de saco. Bien. Lo que tienen que entender es que la pleura va a estar rodeando el pulmón y va a estar en relación con todos los elementos que el- el pulmón está, ¿sí? Hacia adentro, hacia adelante, hacia afuera, todo lo que rodea al pulmón en realidad está en contacto con la pleura, sobre todo la pleura parietal, ¿sí? Pero ven que hace el mismo recorrido, recubre todo el pulmón, por lo tanto está en los mismos lugares. Después de todo esto es mucho detalle, mucho detalle que no es tan importante. Esta diapo la voy a utilizar para terminar de explicar lo último de caja torácica y de continente antes de meternos en mediastino. Acá repasamos un poco lo que ya vimos, ¿sí? Teníamos las costillas, no importa en qué costilla estamos acá, pero tenemos una costilla con un borde superior y un borde inferior, y recuerdan que el borde inferior tenía el canal subcostal por el que pasaba el paquete nervioso intercostal. Acá tenemos lo mismo, ¿sí? Una, una, una costilla, el borde superior, borde inferior, y acá este paquete nervioso, no sé por qué está dibujado ahí, tendría que estar dibujado acá, ¿sí? Y después para adentro tenemos las pleuras con sus dos capas, la pleura parietal pegada a la costilla, la visceral pegada al pulmón, y esto es el pulmón. Y entre las costillas, los músculos intercostales, ¿sí? Que tenía tres capas, ¿sí? Una externa, una media y una interna. Cuando uno va a punzar al el tórax, se suele hacer mucho para entrar acá al espacio pleural, que a veces se llena de líquido. Yo les dije que tenía que haber solo 1 mililitro, a veces se llena de mucho líquido y no deja que la persona pueda respirar porque el- el- el pulmón no se puede expandir porque pierde espacio por este líquido. Hay que sacarlo. Entonces, yo tengo que pinchar al paciente, tengo que pinchar el tórax del paciente y tengo que recordar que tengo que hacerlo siempre por el borde superior de la costilla. Yo palpo la costilla y por el borde superior pincho e ingreso al espacio pleural y saco el líquido que haya que sacar, o si hay que hacer una biopsia, pincho hasta el pulmón y saco la biopsia, lo que sea. Pero cualquier punción torácica, se llama la toracocentesis, tiene que ser por el borde superior de la costilla. ¿Por qué? Porque si entro por el borde inferior, le voy a pegar al paquete vasculonervioso. Por eso es importante acordarse que el canal subcostal es inferior, está en el borde inferior, que tiene el paquete vasculonervioso en la cara inferior de la costilla, para que yo recordar siempre punzar por el borde superior. Y bien, eso es todo en cuanto a eh, pulmones, pleuras y tórax y cómo está formada la parrilla costal.